El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redenida le da la más cordial bienvenida. Le invitamos a ponerse en pie para cantar la doxología. Con la lectura bíblica de esta mañana. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Y de esta primera epístola vamos al capítulo 1 para leer los versículos del 13 al 16. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Amén. Y la lectura la vamos a hacer, voy a empezar leyendo el 13, ustedes el 14 y terminamos juntos en el 16, alternada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y juntos el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar este día, tu día, en tu casa de oración. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad mediante tu palabra y puedan de esta manera poder tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos de la misma manera por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Pedimos, Señor, que tu mano de gracia esté sobre ellos, proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesita. Y de la misma manera oramos para que fortalezca los corazones de aquellas personas que están atribuladas por la pérdida de sus seres queridos. Oramos que tú fortalezcas esos corazones. Señor, oramos para que tu palabra penetre la mente y corazón de cada uno de nosotros y nos lleve a obedecerla. Lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es dulce el nombre de Jesús. Por eso le invito a entonar el himno número 18.
ascendió y está en los cielos. Por eso Él es digno de ser alabado y adorado por cada uno de nosotros. Puestos de pie, cantemos el himno número 70, Ver al Cristo, Rey de Gloria. En Cristo. Si no se las piernas
Ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Elías Villavicencio Burgos con el tema Sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Escuchemos con atención y reverencia. En este mes de octubre, el tema que esta iglesia tiene para analizar es la santidad. En estos últimos tiempos, cuando el mundo está lleno de violencia, lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de pecado, donde el hombre y la mujer están llenas de violencia, el uno contra el otro, y lo vemos en las cárceles de nuestro país, donde se les llama centro de rehabilitación, pero dentro de ella el hombre está contra el hombre y está lleno de maldad, de pecado. Hablar de santidad es un tema muy místico, porque hay personas que piensan que la santidad no existe viendo las noticias. Por como el mundo vive, esta palabra solo se le atribuye a los santos de madera o de yeso. Y como está el mundo, no se concibe que una persona normal sea santa o se llame santa para Dios. ¿Qué entiende usted como santo? Es la pregunta. ¿Qué entiende usted como santo? La realidad de este asunto es que a pesar de que el mundo esté corrompido y la gente no entienda los términos de santidad, Dios, sin embargo, nos está pidiendo como requisito vivir una vida de santidad, una vida de consagración. Y digo, Dios nos pide, sí, porque vamos un momento a primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dios mismo es el que nos está pidiendo ser santo, nos está pidiendo santidad. Y primera epístola de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, y aquí está lo que Él mismo personalmente nos pide, porque yo soy santo, dice Dios. Si Dios está pidiendo santidad a los hombres y a las mujeres, no les está pidiendo nada difícil, no. Porque sería un acto de injusticia de parte de Dios pedirnos algo que no podemos cumplir. Y voy a leer primera epístola de Pedro, de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y voy a leer el versículo 3. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, hermanos. Aunque Dios suele probar a los suyos para refinarlos, porque ese es el objetivo de las pruebas, nunca hace con el fin de que su pueblo caiga. No es así con Satanás. Satanás tienta con el fin de destruir. Dios prueba. Tienta y prueba son dos términos diferentes. Dios prueba para que el creyente crezca espiritualmente. Dios no permitirá que estas tentaciones rebasarán los límites de la resistencia de los creyentes. No.
Todos conocemos los 10 mandamientos. Y aunque no los cumplimos todos, porque ningún hombre los pudo cumplir, solamente Jesús los pudo cumplir, tratamos de adulterar, de no codiciar, de no matar, de no levantar falsos testimonios. Todos esos son los mandamientos que los tratamos de no cumplirlos. Pero qué poco le damos importancia al mandamiento de Dios que nos dice que como hijos suyos debemos ser santos, así como Dios es santo. A eso no le damos importancia muchas veces. Los cristianos le tenemos miedo a la palabra santidad. Esa palabra nos asusta o la entendemos mal, pero debemos saber que el Señor quiere de nosotros personas santas, creyentes santos para Él. Todos los que estamos esta mañana en este templo, sí, y los que nos están observando por el internet, debemos ser santos como Él es santo. Muchos nos estamos preguntando en este momento: está bien, pastor, está muy bien, pero ¿cómo podemos ser santos? Para poder vivir la santidad de Dios en nuestra vida, debemos comprender lo que significa santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Los invito, hermanos, y los que nos miran por el internet, a que juntos a la palabra de Dios, la Biblia, podamos comprender el tema: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo y qué significa ser santificado? Hermanos, es tan importante la santidad que en la Biblia se menciona más de 500 veces las palabras santificar, santo y santificado. Más de 500 veces se menciona en la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia se usan dos palabras para definir santo. Una en hebreo en el Antiguo Testamento y otra en griego en el Nuevo Testamento. Estas son Kodesh en hebreo y agios en griego, pero ambas tienen el mismo significado: apartado y consagrado. Una persona santa o santificada es aquella que su vida está apartada y consagrada para el Señor. Algo que se oye difícil porque no lo comprendemos. Comprendamos la santidad del creyente para que podamos poner en práctica ese mandamiento olvidado. Debemos de saber que la santidad tiene 3 tiempos. Pongan mucha atención, la santidad tiene 3 tiempos: santidad pasada, santidad presente y santidad futura. Hablemos a continuación de cada una de ellas. Y vamos a ver en primer lugar la santidad pasada o santidad posicional. Santidad pasada o santidad posicional. Y vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, y voy a leer los versículos del 9 al 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y mire lo que dice el versículo 11 en la primera parte. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Aquí Pablo describe las características de los incrédulos. Él no da a entender que los idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes o los estafadores, él no está diciendo que automáticamente e irrevocablemente están excluidos del cielo. Eso no está diciendo. Los cristianos vienen de toda clase de trasfondos, incluidos algunos de los mencionados en esta breve lista que hace Pablo. Aún pueden estar luchando en este momento con deseos malignos, pero no deben continuar estas prácticas. Y en el versículo 11, Pablo establece con claridad que aunque ellos pecan en todas estas formas mencionadas, pueden lograr que sus vidas sean cambiadas por Cristo, porque esto erais algunos de vosotros. Y ahora en el versículo 9, sin embargo, aquellos que dicen ser cristianos y persisten en estas prácticas sin remordimiento, que dicen, no heredarán el reino de Dios. En el versículo 9. Tales personas necesitan examinarse para ver si realmente creyeron en Cristo. Pablo enfatiza la acción de Dios en saber de los creyentes un nuevo pueblo. Los tres aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación. Y ponga el dedo en el versículo 11 y miren los tres aspectos de la salvación. El versículo 11 dice, nuestros pecados fueron lavados, o sea, fuimos apartados para un uso especial, santificados. Versículo 11, ¿no? Y fuimos declarados no culpables, cuando utiliza la palabra justificados, declarados no culpables. Y sigamos ahí en el versículo 11, por nuestros pecados, santidad pasada, santidad posicional, estamos viendo aquí. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cambiamos de posición para con Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cambiamos de posición para con Dios. Por eso se llama salvación posicional, pues el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha apartado de condenación. Ya no formamos parte del mundo, estamos en otra posición para con Dios. Ahora somos lo que dice Juan 1:12. Estamos en otra posición y Juan 1:12 da la posición en que estamos ahora. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora esa es nuestra nueva posición, hijos de Dios. La salvación posicional tiene que ver con Dios y no con los hombres. Para los hombres seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos, pero para Dios somos santos, no porque no pequemos, sino porque nos ha cambiado de posición. Y vamos a la carta de Colosenses, carta de Pablo a los hermanos en Colosas, capítulo 1, el versículo 12. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, vamos a leer el versículo 12.
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia ¿de quiénes? De los santos en luz, porque ya estamos en una nueva posición. Dios nos abre la puerta para participar de la herencia de los santos en luz. Y voy a leer también el versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Nueva posición. Pablo enumera aquí 5 beneficios que Dios nos da a todos los creyentes a través de Cristo en esta nueva posición. Voy a enumerárselos. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. Nos trajo a su reino eterno. Nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Y perdonó todos nuestros pecados. Todo eso ocurrió en esa nueva posición. Agradezca a Dios por lo que ha recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Para Dios hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, estamos en otra posición. Y todo empieza cuando te acerca a Cristo como su Salvador. Veamos la santificación posicional en 2 ejemplos prácticos rápidamente, y vamos a un ejemplo del Antiguo Testamento, Números 8:14. Números capítulo 8 y el versículo 14, para ver un ejemplo práctico de la santificación posicional. Y Números 8:14 dice: así apartarás a los levitas. Aquí está: apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Y qué van a hacer ahora? Y serán míos los levitas. ¿Se dan cuenta de la otra posición que estamos? Los levitas puestos aparte para la obra del Señor. Ellos estaban consagrados al Señor, estaban en otra posición. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, el versículo 2. Vamos a ver otro ejemplo de santidad posicional, ahora en el Nuevo Testamento. Cada primer día de la semana, esto tal vez a algunos no les agrade y puedan estar saliendo de la iglesia, pero yo voy a leer lo que dice la Biblia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué dice? No los escucho, hermano. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué significa esto? El dinero que usted pone en la ánfora, en el alfolí, también es un dinero que usted lo está santificando, lo está poniendo aparte para Dios. Pero ¿qué es lo que yo veo? Estos ojos, ¿qué ven? Hay muchos billetes de muy poco valor, pero que están rotos, incluso falsos. Entonces, ¿qué es lo que estamos apartando para Dios? ¿Qué es lo que estamos santificando para Dios de nuestro dinero? Lo que no podemos cambiar afuera, lo que se nos hace un estorbo. Hermanos, yo tuve una suegra, pero ¿saben?
que yo observaba de esa mi suegra. Nunca ella ponía un billete arrugado, viejo o roto en las ofrendas. Siempre buscaba el billete nuevo, planchadito, y si no lo tenía lo mandaba a conseguir para dar. ¿Y nosotros? ¿Por qué no nos interesa la calidad de lo que damos al Señor? Y a veces hasta decimos, bueno, en la iglesia voy a depositar ese billete que es falso. Hemos tenido bastantes billetes falsos. Y tenemos muchos billetes de $5 y de $1 rotos, que son difíciles de cambiar. De esa manera estamos santificando lo que Dios nos da para Dios. Pablo, al organizar esta colecta que estamos hablando, estaba ofreciéndole a los creyentes una oportunidad para trasladar la acción a la enseñanza cristiana acerca del amor. El dinero apartado para Dios tiene que ser el de mejor calidad. El de mejor calidad. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Hemos sido hechos santos. Es decir, hemos sido puestos aparte para con Dios. Ya no formamos parte del mundo, estamos en otra posición. Hemos sido apartados para Dios por medio de su gracia inmerecida con nosotros. Y su misericordia ha sido tan grande para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros seguimos siendo ingratos hasta en lo que damos a Dios. No nos damos cuenta de la calidad. ¿Y qué hablar de la cantidad? No, hermano, yo hablo de la cantidad. Simplemente estamos viéndolo a Dios como un mendigo. Usted va conduciendo su vehículo y para en un semáforo y alguien le pide una moneda, usted saca y le da. Así mismo hacemos dentro del templo. Buscamos la moneda de menor valor para depositar en las ofrendas. Y eso nos estamos dando a entender que estamos tratando a Dios como que si fuera un mendigo. Y no nos damos cuenta que Él es el que nos da todo lo que tenemos. Ah, no, pero si somos especialistas, se nos enferma una mascota. Ay, Señor, yo gasto lo que haya para salvar esa mascota. Pero ¿cuánto hemos dado al Señor? ¿Cuánto damos al Señor? Lloramos por una mascota que se nos muere. Y lloramos por una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Lloramos por un familiar que aún es impío, que no ha aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Como lloramos cuando se nos muere una mascota. Analice su santidad delante de Dios. Analícela. Vamos a la segunda. Santidad presente o santidad experimental o práctica. Santidad presente o santidad experimental o práctica. Y vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué dice la última parte de este versículo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vamos a ver la santidad práctica. Nuestra limpieza, hermanos, comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Perfeccionando la santidad.
significaba que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron solo a Dios. Así como la santificación posicional tiene que ver directamente con Dios, la santificación experimental o práctica tiene que ver con lo que los hombres ven en nosotros. Así es. Con lo que las personas están viendo de nosotros. A eso se refiere la santidad experimental o práctica. No lo que usted crea de usted, no. Es lo que las otras personas vean en usted, cómo usted refleja la santidad. Es el cambio de vida que el Señor está produciendo en mí y en usted lo que los demás observan. La santidad experimental o práctica es el proceso por el cual el creyente vive cada día una vida cada vez más agradable a Dios. Su vida es testimonio del poder de Dios. La santidad presente es nuestro diario vivir, practicando nuestra vida diaria, nuestra posición como hijos de Dios. No se trata de vivir fuera del mundo, no, porque alguien va a decir, no, pues pastor, usted está hablando de algo que no se puede realizar. No es así, hermano. Vamos a Juan 17, 14 y 15. Juan 17, 14 y 15. Tal vez otro estará pensando, entonces tengo que alejar de todo el mundo, de todas las personas que no han aceptado a Cristo. No es así, hermano. Mire lo que dice Juan 17, 14 y 15. Son palabras de Jesús. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Jesús está orando a su Padre Dios. Y Jesús le está diciendo a su Padre Dios, Señor, Dios, Padre mío, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice en su oración Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es que usted esté separado del mundo para ser santo, no. Es que Dios lo va a guardar dentro de esta cueva de grillos y de piedras de tropiezo que usted tiene. Así es. El plan que sigue el mundo es el de Satanás. ¿Sí? Satanás sigue el plan del mundo. Y este es el enemigo declarado de Jesús y de nosotros como pueblo de Dios. Hermanos, tenemos que decidir apartarnos del mal. Un seguidor de Cristo se santifica. ¿Y qué significa esto? Apartado para un uso sagrado, lavado y hecho santo. Eso significa. Al creer y obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Todos los cristianos, aunque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos en nuestra vida una naturaleza carnal. Una naturaleza carnal que nos lleva siempre al mal. Y vamos a leer Romanos 7, 21 al 24. Este es el testimonio de Pablo. Vamos a leer el testimonio de Pablo respecto a que su carne siempre lo llevaba a hacer el mal. Si a Pablo la carne lo llevaba a hacer el mal, ¿cuánto más a nosotros, viles pecadores? Y Romanos 7, 21 al 24 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mi manera de pensar, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte que nos lleva al mal es solo Cristo, nadie más. Estamos habituados al pecado, habituados al mal. Es decir, que la santidad presente es decidir vivir una vida agradable a Dios a pesar del pecado que mora en cada uno de nosotros. Decidir hoy vivir una vida agradable a Dios a pesar de las tentaciones que está viviendo en este momento. La santidad de nuestro diario vivir depende de nuestra rendición a Dios. La santidad de nuestro diario vivir depende de nuestra confesión a Dios. Y voy a leer Romanos 6:22, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 6, versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para tener la vida eterna, primero tiene que tener la santificación. Es imposible ser neutral. Es imposible quedarse en el centro con un pie en el mundo y un pie en Dios. Eso es imposible. Cada persona tiene un amo, Dios o el pecado. Cada persona tenemos un amo. Y ese amo puede ser Dios o puede ser Satanás. Nadie más. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado. Pertenece a Dios. Y como pertenece a Dios, sigue en el camino de la santificación. ¿Cómo podemos ser santificados en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida en santidad presente? Y en primer lugar, ¿cómo podemos vivir en santidad? Por medio de la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan 17:17. Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 17. ¿Cómo podemos ser santificados en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos vivir nuestra santidad presente? Que es lo que estamos hablando en este segundo punto. La santidad presente, experimental. Y Juan 17:17 dice, santifícalos ¿en dónde? En tu verdad, en la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. Y entonces, ¿por medio de qué nos santificamos? Pero muchas veces le sacamos el polvo a la Biblia los días domingos. 2 o 3 horas que estamos en la iglesia y nos contentamos con eso, y a la siguiente semana igual. Y peor ahora que ya están de vacaciones los muchachos, ya la mayoría se han ido de viaje. ¿Y qué van a llevar una Biblia cuando se van de viaje? No, pues llevan otras cosas, hermano. Cualquier otra cosa menos la Biblia. Un seguidor de Cristo se santifica, apartado para uso sagrado, lavado y hecho santo, al creer y obedecer la palabra de Dios. Al creer y obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser santificados en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida presente? Por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y voy a leer Gálatas, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 5, voy a leer los versículos 16 y 17. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así es, hermano. Cuando el Espíritu Santo guía y controla nuestras vidas, cada día las palabras de Cristo estarán en nuestra mente. El amor de Cristo estará en nuestras acciones y el poder de Cristo lo ayudará a controlar sus deseos egoístas. Hermanos, estamos habituados al mal. Nos gusta el mal, disfrutamos el pecado. Pero cuando decidimos no lo hago, estamos siendo santificados. Cuando decidimos cortar inmediatamente con la raíz del pecado, ahí realmente usted empieza el camino de la santificación. Hermanos, debemos tener mucho cuidado en no confundir sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo, porque ese es el problema que muchos caen. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y hacer la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo guíe y controle su vida cada día. Luego las palabras de Cristo estarán en su mente, el amor de Cristo estará en sus acciones y el poder de Cristo lo ayudará a controlar sus deseos egoístas. Y en tercer lugar, vamos a ver la santidad futura o glorificación. Y vamos a la primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, y voy a leer los versículos 23 y 24. La santidad futura o glorificación, en tercer lugar. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz, que va a ser nuestro Dios de paz, os santifique una sola parte por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como cristianos, hermanos, no podemos evitar todo lo malo porque vivimos en un mundo pecaminoso. Es un error pensar que podemos separar nuestras vidas espirituales de todo lo demás, obedeciendo a Dios solo en algunos sentidos sutiles o viviendo para Él solo un día a la semana. Cristo debe de ser el que controla todo nuestro ser, no solo la parte religiosa. Podemos, sin embargo, asegurarnos de no darle al enemigo un lugar donde apoyarse, donde introducir su veneno, evitando situaciones de tentación y concentrarnos en obedecer a Dios. Pero muchas veces nosotros somos los culpables de no estar en el camino de la santificación porque no cerramos los caminos de la tentación. Desde el momento que Dios nos apartó para Él, el fin de nuestra salvación es experimentar en nuestra vida la gloria de Cristo Jesús. Así es. Y voy a leer de la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2, los versículos 13 y 14. Segunda carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2,
los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto les está diciendo Pablo a estos hermanos en Tesalónica, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a estos hermanos en Tesalónica? Pablo enseñó de manera firme que la salvación empieza y termina con Dios. El cristiano no es llamado a soñar, sino a luchar, no a quedarse quieto, sino a escalar. Es llamado no solamente al mayor privilegio, sino también a la mayor tarea del mundo, a la evangelización de esta tierra, empezando por nuestra familia, y eso incluye ahí nuestros hijos, primos y todos los demás. Pablo está animando a los creyentes de Tesalónica a través de recordarles que fueron elegidos por Dios desde el principio. La santificación es el proceso del crecimiento cristiano a través del cual el Espíritu Santo nos asemeja más y más a Cristo. Hermanos, vivamos una vida de santidad cada día, consagrados para nuestro buen Dios. Todos sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso por esta tierra. Por lo tanto, es eminente nuestra partida. Es por eso que debemos arreglar ahora nuestras cuentas. Usted y yo no sabemos cuándo el Señor decida cortarnos de esta tierra. Somos peregrinos y ahora Dios le está dando la oportunidad de arreglar sus cuentas. Y de esta manera dejarle saber al mundo que no pertenecemos a este mundo, sino al que nos compró con su sangre preciosa, a Cristo. Si hemos consagrado nuestras vidas a Dios, si vivimos para Él, obedeciendo su palabra, entonces somos santos como Él es santo. Somos el pueblo de Dios, adquirido por Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Un pueblo santo con un propósito muy especial: anunciar las virtudes de quien nos rescató de este mundo para que otros también sean salvos. A nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie la congregación y los que están viéndonos por internet, voy a orar un momento. Incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar. Soberano Dios, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia Alianza Redimido. Estamos aquí como tu pueblo. Señor, mírenos como santos, porque el precio de nuestro pecado ha sido pagado por la sangre de su Hijo. Señor, le pedimos que renueven nuestras mentes, nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo, para que comencemos a pensar como usted piensa, a amar como usted ama. Señor, nosotros somos el barro y usted es el alfarero. Como lo dice su palabra, nosotros somos el trabajo de sus manos. Señor, le pido que moldee con sus manos para su servicio
estos vasos sagrados que somos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lluvia del